a los autores que expresan siempre la mejor disposición para cumplir con su presencia. Y finalmente, a quien, sin temor a equivocarnos, debemos asignar el rol protagónico más esencial. A ustedes, el público. Sin esta fidelidad que ustedes renuevan cada año, nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias y creo que ustedes merecen un aplauso, así que lo vamos a compartir. Esta charla, como todas las charlas del ciclo, las 8 charlas del verano, se va a transmitir por el canal de YouTube del Grupo Planeta. Así que vamos a estar en vivo, va a comenzar la transmisión en instantes. Estamos comenzando, así que nuevamente, buenas noches. Ya los he saludado, pero saludamos a toda la gente que se suma en este momento por el canal de YouTube del Grupo Planeta. Estamos inaugurando el ciclo Planeta en Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana. Y vamos a dedicarnos en este encuentro a hablar de un libro, Calles, para perderse y encontrarse en la historia argentina. Es un libro que escribió nuestro invitado de hoy, ya un clásico que inaugure el ciclo. Él es profesor de historia, creo que todos lo conocemos, pero digo, es profesor de historia, se ha desempeñado en televisión y radio, desempeño que le ha hecho ganar numerosos premios, no los voy a mencionar ahora. Es autor de, entre tantos libros, de los mitos de la historia argentina, de las biografías de San Martín, Belgrano, Moreno y Eva Perón, entre otros libros. Voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Felipe Piña. Un gran gusto, Felipe, tenerte aquí en la apertura del ciclo Planeta. Decía ya un clásico, ¿cuántos ciclos Planeta llevas inaugurando además el encuentro cada verano? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por venir. Yo creo que 15, 16, no sé, 20, no, perdí la cuenta ya. Un montón de ciclos Planeta. Un placer para mí cada año estar acá y encontrarme con gente de Mar del Plata, pero también de todo el país, ¿no? Esto es lo que tiene de lindo este encuentro anual, así que muy feliz de estar acá, muy agradecido. Si no te parece mal, Felipe, vamos a comenzar con la recorrida por este libro. Seguramente mucha gente lo ha leído, otras personas tendrán la posibilidad de hacerlo, quizás comprarlo inclusive aquí a la salida de la charla. Me gustaría hacer una recorrida por el libro. Va a ser imposible que nos detengamos en cada uno de los capítulos. Yo recomiendo la lectura de Calles. Son las calles de Buenos Aires que se repiten, creo, en casi todas las ciudades de la Argentina. Acá en Mar del Plata, muchas de estas calles que vos mencionás están en la ciudad. Y quería preguntarte en principio, Felipe, ¿por qué motivo comenzaron a nombrarse las calles? Sé que hay un motivo en la ciudad de Buenos Aires. Y aprovecho para preguntarte también si alguna vez, antes de tener nombres, tenían números como en La Plata. Sí, bueno, el origen del nombre es muy curioso, ¿no? Porque tiene que ver con el contrabando en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad tremendamente ilegal en su conformación, lo cual tenía que ver con el lobby que hacían los comerciantes limeños, o sea, para que Buenos Aires sea un puerto cerrado
y no pueda comerciar directamente con Europa. O sea, los comerciantes de Lima, que eran muy poderosos, hacían lobby en la Corte de Madrid para que el puerto de Buenos Aires permanezca cerrado. Esto llevaba a que realmente Buenos Aires tenga que vivir del contrabando y incluso muchos gobernadores eran socios de los contrabandistas, ¿no? Había una... Esto ha ido mejorando con el tiempo. Había una banda literal que se llamaba la Banda del Cuadrilátero, que estaba conformada por el gobernador, la audiencia, que sería el equivalente a la Corte Suprema, el obispado y el contrabandista, que se llamaba, aunque no lo crean, y no es joda esto, Don Diego de la Vega. Bueno, este grupo dominó Buenos Aires durante muchos años y fue reprimido por un gran gobernador, el primer gobernador criollo que tuvo Buenos Aires, que fue Hernandarias, ¿no? Hernando Arias de Saavedra, nacido en el Paraguay, que justamente era un tipo muy honesto, persiguió a los contrabandistas y terminó él procesado y preso, y tardaron como 20 años en declararlo inocente y quitarle la mancha de haber estado preso y procesado por perseguir el contrabando. A principios del siglo XVIII, uno de los gobernadores de Buenos Aires, honesto, intentó perseguir el contrabando y se dio cuenta que era muy difícil de localizar a esta gente, y por lo tanto lo que hizo fue ponerle nombre a las calles y número a los domicilios. En principio, respetando algunas tradiciones, la gente llamaba la calle del Cabildo, la calle del Molino, la calle del Convento, y le agregó algunos nombres del Santoral, y esos fueron los primeros nombres de calles y los primeros números que curiosamente tenían un fin de persecución del delito, ¿no? Así nació la nomenclatura porteña, la primera nomenclatura, que data de 1714 aproximadamente, ¿no? Imagino la sensación de cada persona que ha leído el libro. Esto no lo habíamos charlado previamente, Felipe, pero acabas de mencionar Hernandarias, que es la calle donde yo viví durante toda mi infancia. Y es una sensación que seguramente van a tener en este recorrido por los nombres de las calles. Tampoco sabía quién había sido concretamente Hernandarias. Sí, un tipo muy interesante realmente, un tipo que trató de poner orden y bueno, le fue muy mal y tuvo que al final de su vida le llega la recompensa, como diría Gustavo Cerati, al final hay recompensa, pero tarde, ¿no? Porque lo pasó muy mal, estuvo preso, fue desaforado, y finalmente se reconoció su lugar, ¿no? Vamos a hablar de música también, vamos a hablar del rock y las calles, quizás algunas deudas que haya con muchos de los artistas del rock nacional. Sí. Estoy viendo entre el público mucha gente amiga, quizás me olvide de mencionar a alguien. No quiero dar nombres, pero veo, por ejemplo, a la profesora Adriana Álvarez, que se ha dedicado, es doctora en historia y se ha dedicado a la medicina, inclusive ha escrito en la editorial universitaria varios textos sobre esto, y hace referencia que la profesión más reconocida en la designación de calles es la médica. Sí, la verdad que sí. Es impresionante la cantidad de médicos y médicas que hay en el callejero porteño. Eso es algo muy bueno, muy positivo. Muchos de los cuales tienen que ver con un episodio muy dramático que fue la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? De 1871. Una epidemia que llegó en los barcos que venían del Paraguay, de la dramática guerra de la Triple Alianza. La gente nunca supo en ese momento cuál era el vector o por qué se contagiaban, lo cual trajo muchos problemas, temas de xenofobia, la culpa la tienen los negros, la culpa la tienen los italianos, notas en la prensa muy xenófobas en aquel momento, cuando en realidad se trataba de un mosquito, el Aedes aegypti, el mismo del dengue, pero eso se descubrió muchos años después. Fue una epidemia tremenda que provocó un caos total. El gobierno nacional se escapó, presidía en ese momento Sarmiento el gobierno y se escapó junto con Alsina. Esto no le quita otros méritos a Sarmiento, estamos hablando de un tema puntual. Acá procedió mal, ¿no? Acá se escapó
al pueblo de Mercedes, dejó la ciudad completamente desguarnecida. Se tuvo que conformar una comisión civil de autogobierno con gente muy interesante, la mayoría médicos, que manejaron la situación como pudieron. Desbordó el sistema sanitario, que era muy precario, el sistema de cementerios. Hubo que crear el cementerio de la Chacarita, que se llama así porque era el cementerio del oeste, y es el cementerio del oeste en realidad, ¿no? Estaba el cementerio sur, la Recoleta, el norte, y quedaba el oeste, que se hace en las tierras del campo de deportes del Nacional Buenos Aires, llamada la Chacarita de los Colegiales, que algunos recordarán por aquel libro que nos torturaba a nuestras adolescencias, Juvenilia. ¿Se acuerdan? Un embole tremendo, Miguel Cané. Bueno, esto era la Chacarita de los Colegiales y por eso el cementerio se llama la Chacarita popularmente, que fue inaugurado dramáticamente, como dice Borges, en un poema maravilloso que habla de la peste, inaugurado con los muertos de la peste, que fueron 14.000, ¿no? Una barbaridad. El 10% de la población de Buenos Aires murió. Y la peste, como vino, se fue mágicamente, porque claro, la gente no sabía por qué se producía, y como se producía por el mosquito, cuando vinieron los primeros fríos, que en aquel momento hacía mucho más frío que ahora, se acabó la peste de golpe con la muerte de los mosquitos, más o menos para junio del 71, sin que nadie se enterara qué había pasado, ¿no? Pero sí hubo en el medio mucho tole-tole político, etcétera, y muchos héroes, muchos médicos como Muniz, como Argerich, que le dan nombre a varias calles de Buenos Aires, y quedó un poco la tradición de homenajear a médicos importantes, Finocchieto, bueno, tantos. El caso de Argerich, por ejemplo, es un homenaje colectivo a una generación de médicos, los Argerich, que fueron médicos militares, bueno, el héroe de la fiebre amarilla que aparece en el cuadro de Blanes, ese cuadro tremendo que se llama Un episodio de la fiebre amarilla, que se ve a una madre muerta con un bebé en un conventillo. El que aparece ahí es Argerich, efectivamente uno de los héroes de la fiebre amarilla, ¿no? Felipe, me das pie, lo mencionás a Borges, y hay una curiosidad que señalás también en el libro, se da en Palermo, donde está la calle Borges, se cruza con una plaza. Sí, con Cortázar. Un cruce maravilloso, pero si uno lee un poco la revista Sur, esa revista tan impresionante que tuvo que ver con Mar del Plata también, ¿no? Porque varios números fueron pergeñados aquí por la gran Victoria Campo. Ahí se ve un elogio de Cortázar hacia Borges muy, muy interesante, de un Cortázar muy joven que acababa de dejar de ser Julio Denis, ¿no? Que era el primer seudónimo que adoptó Julio, y bueno, habla maravillas de Borges, a pesar de que lo separaba más bien cuestiones ideológicas, no cuestiones literarias, creo yo. Y es muy lindo que haya una plaza Cortázar. Bueno, Cortázar tiene 3 homenajes interesantes en la capital. Tiene una calle en lo que fue su casa, en el barrio de Agronomía, tiene la plaza y tiene un puente que lamentablemente no está señalado como tal, el puente sobre la avenida San Martín, un puente muy importante que se llama Puente Julio Cortázar, pero se olvidaron no sé si se olvidaron o qué, de ponerle el nombre al puente, ¿no? Y Borges tiene esta calle que tiene que ver con su historia, ¿no? Un Palermo completamente diferente al que conocemos hoy, ¿no? Un Palermo de malevos, de la esquina rosada, ¿no? de aquellos guapos de los que habla Borges en sus maravillosos cuentos, ¿no? A pesar de que ustedes se acuerdan que hubo un presidente argentino que decía que su lectura preferida eran las novelas de Borges y las obras completas de Sócrates, ¿no? Estaba difícil. Primero porque Sócrates nunca escribió nada y Borges nunca escribió ninguna novela, ¿no? Pero bueno, por ahí en Anillaco había una editorial clandestina, vaya a saber. Y en esa época... Pero bueno, ahí nos da pie para Sí. decir algo muy bueno, porque como vamos a hablar bastante mal de la nomenclatura porteña, está muy bueno hablar de las cosas buenas que tiene Buenos Aires en su nomenclatura, que es una gran cantidad de homenaje a literatos. Claro. No solamente argentinos, José Hernández,
Ferrer, tantos interesantes escritores, Marechal, sino también a extranjeros, ¿no? Hay un caso curioso que es el de Antonio Machado, el hermoso poeta de Serrat, que conocimos por Serrat fundamentalmente, que en realidad esa calle homenajeaba a un homónimo, Antonio Machado, que era nada más y nada menos que un tratante de esclavos, ¿no? Alguien se dio cuenta de cómo estaba hecha la resolución y fue cambiada a alguien mucho más noble, que es el querido poeta Caminante no hay camino, Antonio Machado. Tenés Lord Byron, tenés muchas obras literarias y algunas situaciones engañosas también en este homenaje literario, como por ejemplo la calle El Chacho, ¿no? Que uno puede pensar se ha hecho justicia con el general montonero Ángel Vicente Peñalosa, pero no, se trata de un homenaje al libro El Chacho de Sarmiento, que destroza a Peñalosa, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, ahí después vamos a hablar de unitarios y federales, ¿no? Pero la verdad que la ciudad es muy generosa en homenaje a obras literarias y a grandes escritores, no solamente argentinos, clásicos, ¿no? Como por ejemplo Virgilio, Homero y demás, ¿no? Voy repasando algunas de las cuestiones que has mencionado. La mencionaste a Victoria Ocampo. Bueno, mencionaste a un presidente que asumió en 1989, más o menos por esa época. Por favor. No nombremos, digo. No, por Sí, eso. sí. Pero ya todos sabemos de quién estamos hablando. Ahí comienza la transformación de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Curiosamente, en Puerto Madero las calles tienen nombres de mujeres. Hay una marplatense que mucho tiene que ver con eso. Sí, la socióloga Leticia Maronese, que fue una marplatense que honra la ciudad y que fue quien tuvo la iniciativa de, al enterarse que había un barrio que iba a tener calles vacantes, solicitó que todo ese barrio tenga nombres femeninos y efectivamente se aprobó y todas las calles de Puerto Madero tienen nombre de mujer. Y la verdad que es muy interesante el recorrido porque es muy diverso ideológicamente, históricamente. Está desde Azucena Villaflor, la fundadora de Madres, a Macacha Güemes, a Aimé Painé, la cantante mapuche, Carola Lorenzini, una pionera de la aviación, no solo argentina, sino mundial. Bueno, muchísimas mujeres interesantísimas que están en Alicia Moro de Justo, Juana Manso. Juana Manso, recordemos, la extraordinaria educadora que fundó una de las primeras publicaciones femeninas de la Argentina, ¿no? Y que además fue la que instaló en nuestro país el sistema mixto de educación, un hecho muy interesante porque ella creó la educación mixta en una escuela experimental número 1 y el Ministerio de Educación quitó a los varones de la escuela. Se ve que las chicas eran muy peligrosas o le tenían miedo, no sé cómo sería. Pero bueno, ella siguió, insistió con ese experimento, fue una fundadora de bibliotecas, una tipa extraordinaria, que daba conferencias adelantadísimas sobre el divorcio, sobre el cuerpo femenino, y que fue muy combatida por los sectores conservadores que atacaban sus charlas, y no la dejaron enterrar ni en Recoleta ni en Chacarita, por ser libre pensadora, y la tuvieron que enterrar en el cementerio inglés, en la zona llamada de disidentes, que está buenísimo, ¿no? Que te entierren ahí, a mí me encantaría. Sector disidente, está buenísimo. Sí. Y hubo muy lindo lo que pasó ahí con la extraordinaria Juana Manuela Gorriti, la primera escritora que se animó, que pudo firmar su libro. Ustedes saben que la mujer no se le permitía firmar sus libros, ¿no? Ayer fue el aniversario de la publicación de Frankenstein, este extraordinario libro de nuestra querida Mary Shelley, una gran luchadora, una pionera del feminismo, por otra parte. Un libro increíble, Frankenstein, ¿no? Con todo lo que tiene de simbólico. Y a ella no le dejaron firmar su libro y su marido cobró los derechos de autor durante más de 20 años hasta que finalmente pudo hacerlo, porque a las mujeres no se le permitía firmar con su propio nombre los libros, ¿no? Juana Manuela Gorriti fue una de las primeras que lo hizo y en el entierro de Juana Manso da un discurso extraordinario
que la honra a ella y a Juana, ¿no? Como dos mujeres tremendamente valientes, en ese contexto de tanta injusticia, ¿no? Para la mujer, de tanta inequidad, digamos, ¿no? Muchas de estas mujeres que has mencionado están en tus libros de biografías de mujeres. Sí. Hemos hablado de esas biografías en otros veranos. También dijiste y dejaste pendiente hace algunos minutos la historia o cómo se traslada la historia de unitarios y federales a las calles. Es uno de los capítulos más intensos del libro. ¿Podríamos sobrevolarlo de alguna manera, Felipe? Sí, nos puede llevar toda la noche, pero como sé que no tienen apuro, hasta las 12. Sí, es fascinante, ¿no? Porque hay 330 unitarios y 3 federales. Es un poquito desparejo la situación en la ciudad de Buenos Aires. Y un federal que, bueno, quizá uno de los mejores federales que tuvo nuestro país, nada más y nada menos que el querido Manuel Dorrego, ¿no? Es un extraordinario soldado de la independencia, a quien le debemos el triunfo de Tucumán, la batalla decisiva de Tucumán, a las órdenes de Manuel Belgrano, entre otras cosas, y un gran gobernador de Buenos Aires, por otra parte, que fue fusilado, como ustedes saben, injustamente, sin ningún tipo de juicio, un tipo que ordenó las cuentas de la provincia, una persona tremendamente honesta, que suspendió el pago de la deuda que había contraído Rivadavia, el famoso empréstito Baring, por considerarlo ilegal. Quizá ahí podemos ir pensando por qué lo matan a Dorrego, ¿no? Y entre los... Bueno, decía que Dorrego tiene calle porque en realidad era una calle del municipio de Belgrano, que estaba separado del municipio de Buenos Aires, una calle marginal, inundable, como una calle puesta así porque sí. Y bueno, después con el crecimiento de la ciudad se transformó en una avenida importante de una zona importante de Buenos Aires, la calle Dorrego, ¿no? Su asesino, Lavalle, tiene una calle muy importante en el centro de Buenos Aires, al costado del Teatro Colón. Tiene una plaza, la Plaza Lavalle, un monumento que si ustedes van por la calle Tucumán se lo llevan puesto porque está en el medio, ¿no? Que mira hacia el Palacio Miró, dentro de lo que es la Plaza Lavalle, que era la casa de los Dorrego. Hay que ser jodido, ¿no? Para poner el monumento del fusilador mirando a la casa de la familia de los fusilados, del fusilado. Bueno, Dorrego tiene un monumento importante en Buenos Aires, pero está encajonado en la esquina de Viamonte y Suipacha. Es un monumento muy grande que no te da la perspectiva para poder ver el monumento. Le ves las patas al caballo prácticamente. Y está en un lugar que la gente va de muy mal humor porque es la oficina de rentas, así que la gente va puteando ahí. No lo ve mucho a Dorrego, que hay que levantar la vista, cosa que los porteños no hacemos mucho, de mirar para arriba. Así que el homenaje a Dorrego queda casi en la nada, ¿no? Y personajes como Salvador María del Carril, que fue un gran unitario, y el tipo que le dice a Lavalle que si no le hizo un juicio a Dorrego, que invente un juicio, ¿no? Que él le da todos los elementos para que le invente un juicio para quedar bien ante la historia, ¿no? Que él le dice cómo tiene que hacer para inventar un juicio y quedar bien ante la historia. Afortunadamente, Lavalle rechaza esta idea. Y Salvador María del Carril, que tiene una avenida muy importante en Devoto, fue nombrado por el general Mitre primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que le dijo a Lavalle que invente un juicio. Por suerte la Corte ha mejorado, pero enormemente, ¿no? Hasta el presente. Pero tiene un origen, como ven, extraordinariamente digno, ¿no? Salvador María del Carril. En Buenos Aires hay homenajes curiosos como, por ejemplo, canteros, de los que nadie se entera, ¿no? ¿Quién va a mirar el nombre de un cantero? Y en el medio de la avenida Salvador María del Carril está el homenaje a Violeta Parra, que es un cantero, ¿no? Yo invertiría, le ponía avenida Violeta Parra y cantero del Carril, pero no tengo poder para esas cosas. Bueno, hay infinidad de personajes
unitarios. Creo que el más rescatable, el más interesante es La Madrid, ¿no? Que es un personaje de novela, un tipo digno dentro de su pensamiento. Por ejemplo, La Madrid, que fue el gran estratega del unitarismo, cuando se entera que lo van a fusilar a Dorrego, que era su compadre, porque pasaban estas cosas, ¿no? Estos tipos terminaban peleados, pero habían sido parientes, habían bautizado a un hijo del otro porque habían combatido juntos contra los españoles. Bueno, se ofrece a acompañarlo en ese trance y le da su chaqueta a Dorrego, que le pide algo para morir dignamente, y ahí está La Madrid al lado de él. La Madrid es un tipo de novela que participó en 106 combates, su cuerpo tenía 75 heridas, que lo dieron por muerto 2 veces, una vez lo enterraron inclusive, se escapó de su tumba y volvió a combatir. Bueno, un personaje de novela, Gregorio Araoz de La Madrid. Y un tipo muy importante en la guerra contra los españoles, un soldado de Belgrano, un amigo de Güemes, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una desproporción tremenda entre unitarios y federales en Buenos Aires. Por ejemplo, Rosas no tiene ninguna calle, sí lo tiene Encarnación. En estas calles de Puerto Madero está la calle Encarnación Ezcurra. Y después el general Juan Facundo Quiroga tiene una avenida en la que no vive nadie, porque es una calle escondida detrás de la Facultad de Derecho, ¿no? Así que nadie puede decir vivo en la avenida Juan Facundo Quiroga, que era el nombre original de la avenida Rivadavia en la época de Rosas. Esa avenida se llamaba Juan Facundo Quiroga, cuando acá en Rosas le ponen Rivadavia, ¿no? A la avenida más larga, por lo menos de la Argentina, ¿no? No sé si del mundo, pero estuve averiguando y la avenida más larga es Insurgentes, en México, ¿no? Un poco más, un nombre más lindo, me parece, que Rivadavia. Me quedé pensando en los cruces. Acá en Mar del Plata, Dorrego se cruza con Rivadavia, no me deja mentir el amigo Bueno, Alfredo. Rivadavia, como vos sabés, Rivadavia fue el artífice del fusilamiento de Dorrego, el ideólogo, como bien dice San Martín, el hombre que ordena el fusilamiento de Dorrego se llama Bernardino Rivadavia, que es el que también manda al exilio a San Martín, ¿no? En 1824. Y el que hizo nuestra deuda externa, hizo cosas buenas, como la creación de la Universidad de Buenos Aires, como la primera ley electoral de voto universal, también, ambas cosas son ciertas. Pero bueno, ahí lo tenemos. Te quería preguntar por los cruces, si, no sé, de alguna manera se puede establecer que son casuales. Pienso en Cabildo y los Virreyes, algo que vos mencionás. Eso es alucinante, ¿no? Porque la avenida Cabildo, que está en el barrio de Belgrano. Vino que nos pasa que despersonalizamos los homenajes barriales. Cuando decimos Belgrano no pensamos quizá en Manuel Belgrano, que es la persona que está homenajeada en ese barrio. Cuando decimos Avellaneda no pensamos en Nicolás Avellaneda, pensamos en el glorioso Rojo de Avellaneda o en Racing Club, depende los gustos. Pero el caso de Belgrano es un homenaje a Manuel Belgrano. Y dentro del barrio Belgrano está la avenida Cabildo, que homenajea a la Revolución de Mayo, el famoso Cabildo abierto el 22 de mayo. Resulta que esa avenida Cabildo está cortada por una cantidad impresionante de virreyes, ¿no? Por ejemplo, Arredondo, por ejemplo, Avilés, que fue el tipo que reprimió la sublevación de Tupac Amaru, virrey del Pino, Olaguer y Feliú, o sea, todos esos virreyes cortan la avenida que homenajea a la Revolución de Mayo, y como si esto fuera poco, Cisneros, que es el virrey que echamos con la Revolución de Mayo, tiene una calle en Buenos Aires también, una cosa verdaderamente inexplicable. Lejos de ahí, ¿no? La tiene una cortada más chiquita, pero Cisneros tiene su homenaje en Buenos Aires. El hombre que intentaba masacrar a todos los componentes de la primera junta, recordemos que Cisneros organiza una contrarrevolución y por eso es detenido y enviado a España, ¿no? Cuando está organizando la contrarrevolución con el ex virrey Liniers, también, que tiene un barrio, una calle y demás, ¿no? Bien. El amor por los virreyes es una cosa extraña, realmente.
Pensaba, hemos vivido el Mundial y hemos celebrado mucho, ¿no? La victoria de la Argentina. ¿Hubo alguna intervención ahí en la esquina de Segurola y Habana, donde vivía Maradona? Maradona hizo célebre esa esquina cuando lo desafía a Julio César Torresani a pelear y le dice, mira, yo vivo en Segurola y Habana. Habana imagino que es por la capital de Cuba, pero ¿quién fue Segurola? Bueno, fue un célebre altercado con el huevo Torresani, todos se deben acordar. Te espero en Segurola y Habana, que era la casa de Diego, y ahí quedó la esquina Maradona, y efectivamente está intervenida esa esquina, hay una placa que dice Diego y la otra dice Maradona, tapando a Segurola, que fue un tipo muy interesante. Saturnino Segurola fue un cura que introdujo la vacuna antivariólica entre nosotros, ¿no? El primer vacunador oficial, que es interesante porque había mucho antivacuna en aquel momento también. Toda una campaña en los periódicos de la época donde decía que la gente se iba a convertir en vaca si se vacunaba. Cosas, hay antecedentes de estas cosas. Y Segurola se la bancó y se dedicaba a vacunar y fue un tipo muy importante, muy apoyado por Belgrano desde el consulado. Belgrano fue también un gran difusor entre tantas cosas que hemos hablado en otros veranos de nuestro extraordinario Manuel Belgrano, difusor de la vacuna. Él vacunó a todo su ejército. El ejército del norte estaba vacunado con la vacuna antivariólica por orden de Belgrano y por esta iniciativa de Saturnino Segurola. Así que esa esquina es doblemente noble, fíjate vos, ¿no? Por el gran vacunador y por la esquina de Diego, que esperamos que tenga pronto su calle, porque ustedes saben que hay una reglamentación muy ridícula que dice que hasta 10 años después de la muerte de una persona no se le puede asignar una calle, ¿no? Cosa que no siempre se respetó. Por ejemplo, es una disposición de 1893, pero cuando el general Mitre cumplió 80 años le regalaron la calle Bartolomé Mitre en vida a Mitre, ¿no? Pero hay que ser Mitre para esas cosas. Y después, cuando fue asesinado el coronel Falcón, a los 6 meses tenía su calle, el coronel Ramón Falcón. La segunda calle más larga de Buenos Aires. Ahora te voy a preguntar algo sobre bueno, eso. Y en cuanto a los cambios de nombre por Diego Martínez, me parece extraordinario, ¿no? ¿Cómo no? Escaloneta. Maravilloso. Gente que nos ha hecho feliz. No sé, hemos sufrido, pero hemos sido tan felices como hacía mucho que no lo éramos. Y particularmente necesitamos una avenida Messi desde ya, ¿no? Por supuesto. Felipe, y seguramente cuando llegue el momento, se cumplan los 10 años de la muerte de Diego, se discuta dónde la calle, ¿en la Paternal o en la Boca? Claro, en la Boca, en la Paternal, habrá que ver, ¿no? Dónde podrá ser esta calle, pero bueno, eso se podrá decidir en su momento, pero que Diego merece una calle, por supuesto que sí, ¿no? Ni hablar. Recordemos que hay calles que están de más, ¿no? Les puedo contar de algunas, por ejemplo, Venancio Flores. No sé si alguien tiene el gusto de conocerlo a Venancio Flores, se los voy a presentar en este momento. Venancio Flores era un coronel de Mitre, era uruguayo, había participado en nuestras guerras civiles y producía la batalla de Pavón, pongamos contexto, ¿no? El famoso enfrentamiento entre la Confederación Urquicista, es decir, las 13 provincias y Buenos Aires, se produce la rendición de los soldados de Urquiza. Urquiza se retira de esa batalla, como ustedes recordarán. Quedan 300 prisioneros y Venancio Flores estaban rendidos, esos prisioneros los manda a degollar a todos en un lugar conocido como Cañada de Gómez. Milagrosamente se salvaron, porque pudieron escapar del degüello, 2 personas sin las cuales la historia argentina no sería igual. Estaban ahí Leandro Alem y José Hernández, combatiendo para el lado correcto, es decir, para la Confederación de Provincias. Eran 2 personas de ideas federales, ambos 2. Es decir, que si hubiera sido por Venancio Flores y su facilidad para el degüello, no hubiéramos tenido ni el Martín Fierro ni la Unión Cívica Radical, ¿no? Venancio Flores, que tiene una de las calles más largas de Buenos Aires, que arranca en Caballito y llega hasta Liniers.
inexplicable el homenaje a Venancio Flores. Así que ahí podría tener Maradona, Dibu Martínez, por ejemplo, ¿no? Entre tantos otros. Antes mencionaste una de las calles más largas de Buenos Aires también, Ramón Falcón. Hubo Sí. más de una vez pedidos para cambiar ese nombre. Sí. ¿Por qué no prosperaron esos pedidos? Ramón Falcón, recordemos, fue el jefe de policía en la ciudad de Buenos Aires al principio del siglo XX, un represor, un tipo que comenzó su carrera como jefe de policía desalojando a los habitantes de conventillos que estaban en huelga, una huelga histórica y heroica que se replicó, fue un ejemplo para el mundo. Después vino la huelga de Nueva York, la huelga de Chicago, la huelga de Londres, tomando el ejemplo argentino de gente que no es que no quería pagar, sino que se da cuenta que la estaban estafando, ¿no? Que eran lugares infectos, sin las condiciones sanitarias básicas. Y fundamentalmente esa huelga la llevan adelante las personas que más tiempo pasaban en los conventillos, que eran las mujeres y los niños, inclusive llevando adelante las marchas de las escobas, que eran marchas portando escobas para barrer la injusticia del mundo, ¿no? Como aparece en Caras y Caretas. Ramón Falcón reprimió esas marchas y expulsó a las familias de los conventillos con los bomberos en invierno, con las mangueras de agua helada. Ahí se empezó a hacer conocido Falcón y después se hace más conocido con la famosa represión del 1 de mayo del 9 en la Plaza Lorea, donde mata a 23 personas, entre ellos 2 niños. Falcón luego va a ser asesinado por un anarquista ruso, Simón Radovisky. De manera tal que cada tanto aparece la calle Falcón intervenida con el nombre de Radovisky, ¿no? Y sí, hubo votaciones de cambio de nombre, pero no, hasta el momento Falcón sigue, no diría vivito y coleando, pero siendo la segunda calle más larga de Buenos Aires. ¿Quién tiene más calles? San Martín, Sarmiento, Sarmiento, San Martín. ¿Hay algún otro que esté terciando ahí? Sí, hay una tercera posición, digamos. Hay un tercero que se lleva todos los laureles, que se llama Cristóbal Colón. No sé si le suena. Es el tipo más homenajeado de Buenos Aires. Tiene 2 calles más que San Martín y una calle más que Sarmiento, ¿no? Cristóbal Colón, increíble. Una persona que, como ustedes saben, muere sin saber que había descubierto América, ¿no? Por eso decir Colón descubrió América es una falacia, porque el tipo muere loco, condenado por la corona de Castilla. Ustedes saben que Colón fue procesado por los crímenes cometidos por la propia Isabel y por propio Fernando, y él muere loco, reclamando que le paguen lo que le debían y diciendo que era el apóstol número 13, Colón. Y convencido que había llegado a la India, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de las famosas cartas que le escribe a Isabel? Estoy a pocos metros del Ganges, el tipo estaba en Venezuela, estaba un poquito desorientado, ¿no? El almirante. Y bueno, pero ese señor tiene 13 calles vinculadas a su nombre, ¿no? La Rábida, la Niña, la Pinta, la Santa María, Pinzón, Infanta Isabel, la Católica y demás. Después viene Sarmiento y después viene San Martín, que son los más homenajeados. Recordemos que San Martín no tenía una avenida hasta el año 50, ¿no? La avenida del Libertador era la avenida Alvear, un personaje muy cuestionable, como ustedes recordarán. Estamos hablando de Carlos María de Alvear. Él fue director supremo de las Provincias Unidas en un momento muy particular que fue el año 15, entre el 14 y el 15, cuando cae Napoleón. Por lo tanto, hay un gran, como se dice, el gran pánico en las autoridades y los sectores dirigentes porteños de qué va a pasar con nosotros. Se anunciaba el envío de una expedición, había vuelto al trono Fernando, ¿no? Una expedición de reconquista, y Carlos María de Alvear no tiene mejor idea que mandar a Manuel José García, un agente inglés, pero con registro de agente inglés, con número de agente y todo, a Río de Janeiro a ofrecerle al embajador inglés, Lord Stranford, estas provincias en protectorado. La carta es increíble, la pueden encontrar en internet muy fácilmente.
dice, estas provincias se abandonan a la buena voluntad del rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra estaba completamente loco, ¿no? Un tipo que estaba desquiciado, había una regencia, pero no tan loco él y sus asesores como para aceptarnos como colonia, ¿no? Porque es tremendo, porque lo peor que te puede pasar es que seas arrastrado y que te digan que no, ¿no? Porque el tipo le ofrece estas colonias, en estas provincias para hacer colonia, y Gran Bretaña nos rechaza. Porque el plan inglés era mucho más inteligente, era más que preocuparnos de mandar tropas, conquistar un territorio, manejemos la economía, que manejando la economía manejamos la política de ese país, ¿no? No contento con esto, bueno, esto provoca un escándalo nacional. En el año 15, San Martín se subleva con el ejército de los Andes, el ejército del norte se subleva en Arequito, y Alvear tiene que renunciar. Se va exiliado a Brasil, y cuando llega a Río de Janeiro pide ver al embajador Villalba, al embajador español, y le entrega todos los secretos militares argentinos. Y manda una carta pidiéndole perdón al rey Fernando VII. Ese es Carlos María de Alvear, que tiene la calle más elegante de Buenos Aires, quien además intentó asesinar a San Martín con 2 sicarios en Mendoza, que fueron detectados por la excelente servicio de inteligencia de San Martín, ¿no? Pero bueno, ese es Alvear, que tiene calles hasta en el pueblo más chico de la Argentina. Observarán que no digo el último pueblo porque es una pelotudez decir el último pueblo, porque el último pueblo es el primero. Es decir, el último pueblo de la Argentina está en la frontera, por lo tanto es el primero, ¿no? Esta mirada tan puertocéntrica que queda lejos. ¿Lejos de dónde? Digo, ¿no? El último pueblo de la Argentina. No, en realidad el último pueblo es el primero. Así que digo, los pueblos chicos, no el último pueblo, seguramente tienen una calle Alvear, ¿no? No falla nunca Alvear. Y en Buenos Aires tiene la avenida más elegante, la avenida Alvear, que nos acerca a París, ¿no? Muy bonita. Felipe, entiendo que con mayor o menor detalle todos hemos sabido sobre el crimen de los curas palotinos durante la dictadura militar, pero hay un capítulo que dedicás donde se hace referencia a una homilía, es decir, algo que se dice en una misa, y también a el texto que dejan sobre los cadáveres, algo que a mí me llamó mucho la atención, sí, ¿no? Los asesinos de los curas palotinos. Sí, los curas palotinos eran curas que tenían vínculos con la comunidad irlandesa, tipos muy interesantes que tenían un fuerte trabajo social. Su iglesia está la iglesia de San Patricio, y bueno, tenían trabajo social en la villa, que llamaba la villa de Bajo Belgrano, y el padre Kelly además tenía un vínculo en plena dictadura, estamos hablando de los primeros meses de la dictadura, con familiares de desaparecidos. Y una homilía del 4 de julio de 76, imagínense el coraje de este hombre, donde dice que se ha enterado que algunos feligreses de su parroquia, la iglesia de San Patricio, están recibiendo muebles de desaparecidos, ¿no? de casas que son paseadas por los represores, y que por lo tanto él considera que esos feligreses no son parte de un rebaño, no son ovejas de un pastor, sino que son cucarachas, ¿no? Y bueno, esta homilía le cuesta la vida al padre Kelly, que es asesinado junto con otros seminaristas, y sobre sus cuerpos, como bien decís, los represores, que son, como se estableció en juicio, miembros del grupo de tarea de la ESMA, dejan sobre sus cuerpos un póster de Quino, de Mafalda, que decía: este es el palito de abollar ideología, ¿no? Sobre los cadáveres de los palotinos. Lamentablemente todavía no se hizo justicia porque se fueron condenados en primera instancia los represores, que son todos famosos represores de la ESMA, Reich, el Tigre Acosta y demás, pero la Cámara de porteña los sobreselló, ¿no? Y así que por ahora hay que volver a reiniciar el juicio, ¿no? Hay una calle que puse esa historia como porque, bueno, afortunadamente
la legislatura porteña aprobó la calle Palotinos y se hizo un muy lindo mural en el lugar muy cerca de la iglesia San Patricio. Así que hay una calle que recuerda a los hermanos Palotinos, se llama efectivamente. Que es un poco un símbolo de tanta víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Vamos a seguir hablando de historia, de política. Una digresión. Hay muchas canciones del rock nacional que hacen referencia a calles de Buenos Aires, Sí, muchísimas. Claro. Sin embargo, parece que hay una deuda con el rock nacional. No hay calles con los nombres de los artistas. ¿Tiene que ver con esto de los 10 años también? Sí, en algún caso sí, en otro caso un poco de desidia. Hay algún tipo de homenaje que no es calle en Buenos Aires, que son los viaductos, que son los que pasan por debajo de las vías. Hay uno en homenaje a Gustavo Cerati, hay otro en homenaje al Flaco Spinetta, en los barrios más o menos donde vivían, pero hace rato que están pedidas estas calles que no han sido asignadas. La de Flaco Spinetta ya estamos en tiempo para que tenga su calle, una persona tan identificada con Buenos Aires y un tipo tan extraordinario, ¿no? Que ha dado tanto a la cultura nacional como el Flaco, merece su calle, así que esperamos que rápidamente la tenga. Hay otros que ni siquiera se han tenido en cuenta los pedidos, ¿no? De tanta gente interesante de Buenos Aires, así que hay una deuda muy fuerte con el rock en Buenos Aires, que es, como bien decís, hay infinidad de canciones, ahí ponemos la lista, que son muchísimas, ¿no? Que hablan de calles, de barrios, el Abasto, en el caso de Luca, ¿no? Bueno, Manal, ¿no? Muchas bandas de rock que hablan de nuestra ciudad, de Buenos Aires, y sus calles y sus barrios. Así que yo creo que hay una deuda importante ahí. ¿Y cómo están las calles de Buenos Aires con el folclore, por ejemplo? Bueno, pésimo, ¿no? Hay 2, 3 calles nada más, muy chiquitas, cortadas. Una en homenaje al gran Jorge Cafrune, extraordinario cantante, a quien le debemos, por ejemplo, la presentación de La Negra Sosa en Cosquín, ¿no? Fue Cafrune quien la metió un poco ahí de contrabando a La Negra en el 62, en el Festival de Cosquín. Un tipo muy valiente, muy interesante con su repertorio, que rescató a Güemes en sus canciones, ¿no? Un gran, enorme folclorista que murió en situación media dudosa, ¿no? Cuando estaba haciéndole un homenaje a San Martín, cuando se cumplían los 200 años del nacimiento, que hizo una cabalgata por distintas partes del país y murió en un accidente extraño, ¿no? Ahí contamos algunos indicios de por qué esto no necesariamente fue un accidente en el libro, ¿no? Después hay una cortada Citarrosa, y hay algunos canteros, estos canteros que no sé quién los mira realmente, algún muy amigo de la botánica, no sé, imagínense, hay que ponerse en el medio de la calle con el peligro que te pisen y ver la placa que dice Andrés Chazarreta, ¿no? Que fue extraordinario folclorista, o Chabuca Granda, todos esos son canteros, qué sé yo. Para mí merecen un poquito más, ¿no? No tengo nada contra los canteros, por supuesto, ¿no? Pero ni contra las flores, mucho menos. Pero fue una gran deuda con el folclore que fue tan importante para la cultura, es tan importante para la cultura nacional, ¿no? ¿Y el tango? El tango está un poquito mejor tratado, aunque también falta, ¿no? Falta tangueros. Hay una muy importante avenida Goyeneche, Roberto Goyeneche, la calle Carlos Gardel, Arolas, pero no hay una avenida o una calle Piazzolla, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros tangueros fundamentales que tiene, bueno, que Buenos Aires es el lugar del tango, sin duda, ¿no? Así que hay una deuda también ahí. Hay un capítulo que dedicás a los músicos y ahí te referís a Antonio Arturo Toscanini. Sí. Toscanini y su relación con Buenos Aires. ¿Qué relación intensa esa, Felipe? Sí, una relación intensísima que comenzó en 1901. Recordemos que no existía el Colón, que va a ser inaugurado en el año 8. Él iba al Teatro de la Ópera, que estaba en Corrientes y Suipacha, que es el Teatro Ópera actual, ¿no? Pero que fue muy remodelado. Y era un tipo tremendo, Toscanini, bueno, un músico extraordinario, director de orquesta, muy mujeriego. Esto lo traigo a colación, a mí que me importa, ¿no? En este caso era importante porque el tipo se metía en problemas permanentemente. Y durante una de las funciones de Madame Butterfly, alguien gritó desde
desde la platea. Rosina Torchia, la soprano, está embarazada de Toscanini, ¿no? Estaba la mujer, los pibes de Toscanini en la sala, se imaginan. Un tipo que, bueno, todos los días había un problema de este estilo. Bueno, era un tipo muy bien pago acá. Roca, que era un tipo muy melómano, el presidente Roca, lo contrataba todos los años para que venga a actuar a la Argentina, hasta que en el año 12, ya durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, viene a hacer una temporada, y en medio de un área, el público porteño, que es muy fervoroso, se para, interrumpe, y Toscanini hace un corte de manga y se va, y no vuelve más a Buenos Aires por 28 años, era un tano muy cabrón, y después va a volver recién en el 36, bastante tiempo después, ¿no? Después de esta pelea, y ya en el 41 viene y agradece la paciencia que le tuvieron y deja grabada 300 horas de música para Radio Nacional, y diciendo que los músicos argentinos estaban entre los mejores del mundo, ¿no? Queda muy, muy impactado. Graba mucho porque encuentra acá, dice él, de los mejores músicos del mundo, ¿no? Entre la Sinfónica del Colón y demás. Y bueno, hay la calle Toscanini es la calle que está al costado del Colón, que tiene una vereda sola, como la calle angosta de San Luis. En la calle lateral del Teatro Colón se llama Arturo Toscanini, en homenaje a este personaje. Estamos ahorrando acá intrusos en el espectáculo, ¿no? Pero montones de historias tremendas de Toscanini. Sí. Hablamos de unitarios y federales. Hay calles con nombres de dirigentes radicales, hay calles con nombres de dirigentes peronistas, hay calles con nombres de dirigentes socialistas. ¿Quiénes tienen más, Felipe? Tienen muchos los socialistas y muchos los radicales y menos los peronistas, pero no tendríamos que pensar que esto es un acto discriminatorio de entrada, porque esas dos corrientes son mucho más antiguas que el peronismo y han estado más tiempo en la ciudad, en los consejos deliberantes, de manera tal que hay mucha cantidad de socialistas, mucha cantidad de radicales, y hay también una cantidad importante de peronistas que se han incorporado en los últimos años. Me gustaría nombrar algunos, porque son toda gente muy interesante, ¿no? de estos partidos tan importantes para la Argentina. Bueno, obviamente Juan B. Justo, el fundador del partido, Mario Bravo, un gran senador. A él le debemos, por ejemplo, la ley de igualación de derechos jurídicos de la mujer. Ustedes saben que el Código Civil argentino declaraba a la mujer incapaz jurídicamente, ¿no? El Código de Vélez Arfiel decía que la mujer era incapaz jurídicamente. Es un código increíble que decía, por ejemplo, en el capítulo que hablaba de la infidelidad, decía que la infidelidad de la mujer quedaba probada a simple denuncia del marido. La infidelidad del marido debía ser probada con la constatación de la convivencia del amante en la casa conyugal. Medio complicado, medio perverso también, ¿no? Bueno, así las cosas. Y por supuesto la mujer no tenía capacidad jurídica, por lo tanto no podía ejercer profesiones, no podía votar. Y esto fue subsanado por un proyecto de Mario Bravo, que fue aprobado en el 26, que igualó jurídicamente a la mujer, ¿no? En el que participó activamente Alicia Moró de Justo, ¿no? Porque lo que pasaba con las mujeres socialistas, como Gabriela Coni, como Carolina Musili, extraordinarias luchadoras del Partido Socialista, es que no podían acceder a las bancas y nada parecido. Por lo tanto, ellas eran las que le acercaban a sus compañeros varones las iniciativas para presentar en el Parlamento, ¿no? Bueno, Jean Jaurès, que es un gran dirigente socialista. Curiosamente, fíjense qué interesante, Jean Jaurès es la calle de la casa que Gardel le regaló a su mamá. Y Jean Jaurès era de Toulouse, como era Carlitos Gardel también. Estuvo en Argentina, Jean Jaurès, en el año 11, y quedó completamente enamorado de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, ¿no? de un libro muy interesante de Alberdi que cobra todo el tiempo actualidad. Ahora con la guerra de Ucrania otra vez se vuelve a leer Alberdi, El crimen de la guerra.
Y Jean Jaurès, en el último discurso que da, en el 14, él era un gran opositor a la guerra, lo que va a terminar siendo la Primera Guerra Mundial. Su discurso lo basa en el libro de Alberdi, que conoció cuando vino a Buenos Aires. Y cuando sale de dar ese discurso es asesinado Jean Jaurès por los belicistas, ¿no? Bueno, Nicolás Repetto, que no es el conductor de televisión, sino su abuelo, bueno, él es sobrino nieto de Repetto. Bueno, por supuesto Dickmann, Alicia Moró, ya dijimos, ¿no? Hay también homenajes a socialistas internacionales como Robert Owen, que fue el padre del cooperativismo, y el socialista sueco Olof Palme, un tipo muy interesante también. Y al pionero de todos ellos, que fue Abel Alemán, Germán Abel Alemán, que fue el fundador del primer grupo, que fue Borfart, el primer grupo socialista de la Argentina. Así que hay mucho homenaje a los socialistas en las calles porteñas. Bueno, los radicales, por supuesto, Irigoyen, Marcelo T. Alvear, el fundador, Leandro Alem, sobreviviente de Venancio Flores, Honorio Pueyrredón, un gran canciller que tuvo Irigoyen en aquella oposición a la guerra, la Primera Guerra, Ortiz, Frondizi, que fue, antes de ser un disidente del radicalismo, fue presidente del bloque de los 44, el bloque opositor al peronismo, que cumplió un rol muy interesante como presidente del bloque radical. Arturo Illia, que tiene la autopista Illia en Buenos Aires, bueno, un gran presidente, ¿no? Illia. Elpidio González, Francisco Beiró, que fue candidato a vicepresidente con Irigoyen y que murió antes de asumir. Crisólogo Larralde, un tipo muy innovador del radicalismo, junto con Moisés Levenson, que también tiene una calle en Buenos Aires, y Balbín, por supuesto, y Tamborini, que fue el candidato a presidente de la Unión Democrática, ¿no? En el 46, que perdió las elecciones con Perón. El caso de los peronistas es, por supuesto, Perón, el teniente general Perón, que fue debatido esto porque no fue muy feliz la elección de la Calle, que reemplazaba, porque Cangallo, como decía Tato, el teniente general Cangallo, Cangallo es un homenaje a una localidad del Perú que resistió heroicamente los ataques españoles y su población murió masacrada por un general español, o sea que podrían haber elegido otra calle para ponerle Juan Domingo Perón. Por supuesto, la avenida va Perón. Ramón Carrillo, el gran sanitarista, padre del sanitarismo argentino. Hugo del Carril. Germán Abdala, un gran sindicalista de los años 80. John William Cook, como el padre de la izquierda peronista, podríamos decir, el delegado de Perón. Jorge Di Pasquale, que fue dirigente del sindicato de farmacia, desaparecido durante la dictadura. Gustavo Rearte, el fundador de la primera juventud peronista durante la resistencia. José Ignacio Rucci, dirigente de la CGT, asesinado por los montoneros. Julio Troxler, fue el sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez y luego asesinado por la AAA. Juan José Valle, el general jefe del levantamiento contra Aramburu. Y Felipe Vallese, que es un obrero de la UOM, que fue el primer desaparecido en términos modernos, ¿no? Digamos, fue secuestrado, torturado y su cuerpo nunca se encontró en el año 62, durante el gobierno de Guido, cuando Mariano Grondona era ministro del Interior. Bueno, así que tenemos para todos los gustos. Acá tenemos socialistas, peronistas y radicales. Yo creo que la nómina va a ir dinámicamente creciendo, lo cual me parece muy saludable, ¿no? Felipe, también haces referencia en el libro a cómo se recuerda la Guerra de Malvinas y cómo se recuerda también en las calles toda la historia que tiene que ver con esas islas, con una fugaz recuperación, con su nueva pérdida, inclusive la referencia a alguien que se empezó a mencionar otra vez en 1982, que era el gaucho Antonio Rivero. ¿Podemos evocar en parte ese capítulo, Felipe? Sí, yo creo que faltan homenajes a Malvinas, que es una causa nacional que nunca debemos olvidar. Tenemos nuestros héroes de Malvinas, muchos quedaron en la isla. Afortunadamente
están prácticamente todos los cuerpos identificados. Yo estuve en Malvinas en 2007, fue muy doloroso ver a Kirk Alter que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Hoy en día el cementerio de Darwin casi todos están identificados. Una gran tarea de la Cruz Roja y del equipo argentino de antropología forense. Y bueno, yo creo que la causa Malvinas es una causa nacional que no podemos nunca abandonar, ¿no? No hay mucha referencia a Malvinas en el callejero porteño. Está la calle Combatientes de Malvinas, está la calle Malvinas Argentinas, está la calle Antonio Rivero, justamente, que hace referencia a Antonio Rivero, que era un gaucho entrerriano, que fue contratado por Bernet, que hay una calle Bernet, que fue el primer gobernador que tuvo Malvinas, el primer gobernador puesto por Argentina, ¿no? Cuando se creó la comandancia. Un tipo que hizo un trabajo muy interesante. Bernet era un tipo nacido en Hamburgo, que se tomó muy en serio la defensa de la soberanía en las islas, que combatía la piratería inglesa y norteamericana, que consistía básicamente en la captura de ballenas y de lobos, sin ningún tipo de permiso, hasta que Bernet se cansó y capturó 2 goletas norteamericanas y las llevó al puerto de Buenos Aires, ¿no? Esto provocó la ira de los norteamericanos, que atacaron Malvinas destrozando gran parte de las instalaciones, y el aviso a los ingleses de que las islas estaban muy desguarnecidas, que era bueno invadirlas, ¿no? Y así ocurrió un día como hoy, 2 de enero de 1833, la usurpación inglesa de Malvinas. Después de eso, los ingleses dejan a un administrador privado, Mateo Brisbane, que contrata a algunos gauchos, entre los cuales estaba Rivero, que se sublevan en Malvinas, los derrotan a estos administradores, hacen flamear nuevamente la bandera argentina durante unos meses, pero claro, no tenían cómo comunicarse con el continente para avisar que habían recuperado las islas, y los ingleses retoman las islas, y Rivero es detenido y enjuiciado en Londres, declarado inocente, curiosamente, y devuelto a Montevideo. Se dice, no tenemos la comprobación, de que el gaucho Rivero murió combatiendo en obligado, ¿no? Justamente contra los ingleses y los franceses en aquel famoso combate de la Vuelta Obligado, aquel heroico combate que es el Día de nuestra Soberanía, 20 de noviembre del 45, ¿no? Me quedan algunas preguntas todavía, Felipe, a ver si podemos incluirlas en la charla. Hay una calle con nombre de perro en Buenos Aires. Sí, ustedes saben que hay historias lindas de perros, como el caso del perro Fernando. Si hay algún chaqueño acá se acordará. Bueno, Fernando era el perro de Resistencia, ¿no? de la ciudad de Resistencia, un perro maravilloso, querido por todo el pueblo, un tipo que escuchaba música y ladraba cuando el pianista desafinaba, se ponía al lado del piano. Un perro maravilloso, que es el que inspira la canción de Alberto Cortés, Callejero, ¿no? Que se están acordando de la letra. Era callejero por derecho propio. Bueno, este era Fernando, un perro tan querido que murió atropellado por un auto, y a su entierro fueron 6.000 personas, ¿no? Y tienen en Resistencia 2 monumentos, uno frente a la Casa de Gobierno y otro en un lugar muy lindo de Resistencia que se llama el Fogón de los Arrieros. Este es el perro Fernando de Resistencia. Pero el único perro que tiene calle en Buenos Aires se llama Chonino, que era un perro de la policía, que en el año 83 está acompañando a 2 suboficiales, participa de un enfrentamiento con 2 delincuentes, y cuando ve que están por atacar, él se les tira encima, lo muerde, pero en ese ataque lo matan a Chonino. Cuando lo van a enterrar a Chonino, o lo sacan del lugar, se dan cuenta que en la boca, con esa mordida, había quedado el documento de uno de los malhechores, lo cual permite la captura y condena de estos delincuentes. Chonino fue ascendido post-mortem a un grado policial, y tiene un monumento en la Escuela de Policía y una calle chiquita en Buenos Aires, Perro Chonino.
que a todo el mundo le llama la atención quién es el perro chonino. Bueno, es un perro policía, digamos, chonino. Es fascinante recorrer la historia de los nombres de las calles, ¿no? Y nos encontramos con muchas preguntas. ¿Quién será? ¿Quién habrá sido? Inclusive hay, bueno, contaste la historia de Machado, ¿no? Que reemplaza a un homónimo. Claro. Está la historia de Chavango también. A mí me gustaría que cuentes esa historia porque tiene que ver con una familia, los López, que eran bastante creativos y tenían un humor especial, ¿no? Tenían sus intereses, obviamente, pero han hecho algunas cuestiones que me gustaría que las puedas compartir con nuestros visitantes hoy, Felipe. Bueno, es muy interesante porque los López, estamos hablando de Vicente López y Planes, su hijo Vicente Fidel López, que fue un historiador, que inventó una carta de San Martín donde explicaba por qué el cruce de los Andes, ¿no? Cuando Mitre le pregunta dónde está el documento de esta carta, López se pone muy nervioso y no le sabe decir hasta que finalmente dice, es un trasunto de la memoria, ¿no? Bueno, hace algo así. Y esto trajo una polémica seria y un descrédito para López en cuanto a con qué documentos se escribía la historia. Su hijo, Lucio B. López, un gran escritor, el autor de La Gran Aldea, por ejemplo, era un tipo con mucho sentido del humor y veía que se estaban poniendo nombre a las calles con bastante poco rigor y entonces se entera de que al camino de Chavango le están por poner Gregorio de las Heras, que es un tipo fundamental, ¿no? Es un hombre clave del cruce sanmartiniano, un tipo muy importante, el general Gregorio de las Heras. Entonces se empieza a mandar cartas a los diarios diciendo que se está cometiendo una injusticia porque se está olvidando a una persona tan importante como el general Chavango. Entonces escribe la biografía de Chavango, que estuvo acá, que estuvo allá, que hizo esto, que hizo el otro. Entonces el Consejo Deliberante de Buenos Aires da marcha atrás y le deja el nombre, le agrega lo que era Camino de Chavango, le pone General Chavango, y entonces López públicamente dice que la comisión que está nombrando las calles de Buenos Aires es un desastre, porque nunca hubo un general Chavango, que lo inventó él, y que Chavango era el camino de Chavango porque ahí pasaban los pichones de llamas a los que se llama Chavango, ¿no? Así que fue un verdadero escándalo el camino de Chavango, y hoy tenemos la avenida Las Heras y el Parque Las Heras, ¿no? en ese lugar. Pero bueno, López era un tipo creativo que termina muy mal porque denuncia un caso de corrupción en las compras de tierras en la provincia de Buenos Aires y un oficial lo reta a duelo y lo mata, ¿no? El Día de los Inocentes de 1894 muere López, Lucio B. López, en este duelo tan desparejo porque él nunca había agarrado un arma y bueno, muere en esta defensa del honor, como se decía en aquel momento, ¿no? Felipe, ¿cuál es tu relación con las calles en las que viviste? Imagino que cuando empezaste con este proyecto, que tiene que ver también con la radio, con una columna, empezaste por ahí, ¿no? A indagar la historia de tus calles. Sí, cuando en la calle donde nací, en Mercedes, eran números, calles de números, así que ahí no había problemas, 22 y tal. Después ya me mudé a Azul, donde vivía en la calle San Martín, así que una calle muy digna. Después viví en la calle Boulogne-sur-Mer, también sanmartiniana, el lugar donde muere el querido general San Martín. Después viví en la calle Defensa, o sea, la verdad que todo muy histórico. Y ahora vivo en la calle Neuquén, que es una calle... Pero sí, poco la cuestión del vínculo con lo de las calles comienza en realidad cuando yo tenía mi primera incursión en televisión, que fue en el canal Aleph. Había un genio que se llama Miguel Yusen, que fue uno de los primeros que se ocupó del tema de los nombres de las calles, y él tenía una columna que era esto del nombre de las calles, y la verdad que me interesó mucho eso y empecé a indagar. Y después ya cuando estaba en Radio Mitre y después en la Rock and Pop con Mario, la gente mandaba preguntas de los nombres de las calles y ahí empezó un poco el interés por esto, ¿no? Que me llevé grandes sorpresas, porque imagínense que Buenos Aires tiene 2050 calles, ¿no? Así que uno se va enterando de cosas muy interesantes y de personas que la verdad que no sospechaba que tenían esas vidas
realmente alucinantes, ¿no? Gente que estuvo con Napoleón y que después terminó en el ejército de los Andes, ¿no? El caso Danel, por ejemplo. Danel es un tipo que fue integrante de la mesa chica del ejército de Napoleón, que participó en las campañas de Rusia, que estuvo en Waterloo y que termina en el ejército de Lavalle, ya en la derrota, ¿no? Después de todo ese derrotero que cuenta Sábato, ¿no? De la muerte del general Lavalle. Y él, como era cirujano, también le cabe la tarea de descarnar el cuerpo de Lavalle y llevar su corazón en un balde a Cochabamba, a Bolivia, ¿no? Fíjate vos la historia de este tipo, que arranca como oficial napoleónico, o Bonpland, que era el jefe de la botánica de Josefina Bonaparte y termina acá siendo pionero en el cultivo de la yerba mate, ¿no? Cosas insólitas de personas que te vas encontrando que son novelas realmente, vidas novelescas, ¿no? Muy interesantes. Felipe, decíamos en el comienzo de la charla que has estado en la inauguración del ciclo, casi podríamos decir en todos, presentando distintos libros y año tras año cuando vamos cerrando el encuentro, te pregunto, ¿y ahora en qué estás trabajando? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué vas a venir el año que viene? Primero, antes de terminar, quiero agradecerle mucho a mi querido Marcelo Franganillo, que está acá presente, que es un fanático del ciclo, que cada año lucha porque el ciclo se haga. Así que, Marcelo, muchas gracias. Y para mí es un honor inaugurar todos los años este ciclo. Es muy lindo estar acá, muy lindo el vínculo con la gente en el momento de la firma, y charlamos. Y bueno, y ahora estoy trabajando con un personaje que realmente enamora. Son dos personajes, por eso el libro se llama Los Güemes, y estoy trabajando en la vida de Martín Miguel de Güemes y Macacha Güemes, dos personas extraordinarias. Aquí en la Argentina le debe tanto y tampoco las reconoce, ¿no? Porque ustedes saben que si no hubiera sido por los Güemes, con suerte nuestro país terminaba en Córdoba. Así que un tipo que muere a los 36 años, ¿no? En combate, el único general de toda la historia argentina que murió en combate, Martín Miguel de Güemes. Y bueno, un tipo extraordinario que frenó 9 invasiones españolas. Cuando decimos invasiones estamos hablando de ejércitos de 4.000, 5.000 combatientes, muchos de ellos que venían de luchar contra Napoleón en Europa. Y las tácticas de Güemes, las tácticas de guerrilla de Güemes fueron tremendamente eficaces. Y es muy emocionante leer los partes de los españoles, donde dice que están enloquecidos, que no saben qué hacer, que no pueden dormir, que no pueden pensar, ¿no? De ese acoso de los gauchos de Güemes, las mujeres, los niños, lo que Leopoldo Lugones llamó la guerra gaucha, ¿no? Todo un pueblo luchando para defender la patria, porque era el último bastión, ¿no? Ese límite muy poco claro del norte argentino, que llegaba en ese momento hasta Tarija, en la actual Bolivia, con gente extraordinaria como Juan Azurduy, como Padilla, como Warnes, esa famosa calle de los repuestos, Warnes, que fue un tipo único, que fue uno de los más grandes combatientes que tuvo el Alto Perú. Así que, bueno, muy apasionado con este libro, que espero que les guste, sobre los Güemes, tanto Martín como Macacha, y también Carmencita Puch, compañera, que fue una mujer extraordinaria que estaba tan enamorada que cuando muere Martín, a los pocos meses muere ella también, ¿no? De amor, ¿no? Así que una historia muy fuerte la de los Güemes. Esperaremos entonces esa historia, la de los Güemes. Felipe, te vas a quedar a firmar ejemplares. Les vamos a pedir si podemos evitar las fotografías para evitar también el contacto, cuidarnos, seguir cuidándonos y obviamente tener la posibilidad de seguir disfrutando de este verano en Mar del Plata. Así que Felipe se queda un ratito a firmar ejemplares, todos los que sean necesarios, pero evitamos el contacto y la foto si es posible. Muchísimas gracias, un aplauso. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.